En el estado de Oaxaca, los grupos étnicos practican agricultura de ladera para producir los granos básicos maíz y frijol en unidades de producción menores a 3 hectáreas, las cuales están distribuidas en 2 a 3 predios con pendientes mayores al 20%. La milpa tradicional se cultiva bajo los sistemas de rozatumba y quema y milpa sedentarizada. Desde hace muchos años, estos sistemas dejaron de ser sostenibles. Por lo tanto, las familias rurales están sujetas a graves problemas económicos, pues su ingreso neto es menor a un salario mínimo. Ecológicos, deterioro de sus recursos naturales y sociales debido a una migración grande de sus lugares de origen. Bajo estos sistemas de producción, las familias rurales obtienen un rendimiento promedio de 700 kilos de gramo de maíz por hectárea, el cual no satisface sus necesidades anuales, pues solamente les alcanza para 5 meses. Además, ocasionan erosión hídrica y empobrecimiento del suelo. Por otra parte, hay que recordar que México es el centro de origen del maíz y que el germoplasma de las 59 razas nativas se encuentra en las pequeñas unidades de producción, tales como las que se encuentran en la agricultura de ladera, en las cuales año tras año se lleva a cabo el mejoramiento autóctono del maíz. El sistema agrícola milpa intercalada con árboles frutales, MIAF, es una alternativa multiobjetivo para pequeños agricultores que aborda la problemática arriba mencionada. Su diseño aprovecha las relaciones complementarias entre los árboles frutales como fuente principal de ingreso, motor económico y como muro vivo para la formación paulatina de terrazas, y los cultivos anuales de maíz y frijol, seguridad alimentaria, utilizando integralmente el suelo, el agua, la luz y la mano de obra familiar. Este sistema tiene dos versiones: la terraza de muro vivo para suelos profundos de 1 metro o más y pendientes de hasta 35%, y barrera viva para suelos delgados de menos de 1 metro de profundidad y pendientes de más de 35%. En laderas con una pendiente de 20 a 40%, el módulo MIAF es una franja con una anchura de 10.6 metros dividida en 3 franjas. La de en medio es de 4.2 metros de ancho y las dos laterales de 3.2 metros de ancho. En el centro de la franja de en medio se ubica la hilera de árboles frutales en curva a nivel, plantados a 1 metro de separación. En cada franja lateral a la de los árboles se siembran 4 surcos de maíz y frijol con una distancia de 0.80 metros entre surcos, paralelos a la hilera de los árboles frutales. A lo largo de la hilera del árbol frutal por el lado de arriba está el filtro de escurrimientos a base de rastrojo de maíz sostenido por los troncos de los árboles para el control de la erosión hídrica del suelo. Entonces, el maíz y el frijol ocupan el 60% del terreno y los árboles frutales el 40% restante, con una densidad de plantación de 943 árboles por hectárea. Selección de la especie frutícola. El frutal para el sistema MIAF debe de ser acuerdo al clima de la región, adaptado localmente, que responda al sistema de formación y poda tipo Tatura modificado y produzca fruto de calidad para el mercado de fruta fresca y pueda comercializarse a largas distancias, cosechado en la época de menor oferta en el mercado. En clima templado, los árboles frutales caducifolios, tales como los duraznos, peras, manzanas, ciruelos, chabacanos, son los recomendados. Mientras que en clima subtropical y tropical, los árboles frutales perennifolios, como los cítricos, guayaba, chicozapote, aguacate y varios más. Entre los árboles frutales caducifolios, la especie más recomendada es el durazno, debido a que es la más estudiada y conocida hasta ahora en cuanto a los atributos arriba señalados. Enseguida está la manzana, la pera y el tejocote. Se recomienda que la edad de los árboles frutales para trasplantar en el sistema MIAF no sea mayor de 1 año de edad en vivero, propagados en bolsas de polietileno negro. Esto beneficiará al buen desarrollo del árbol una vez trasplantado en el terreno. Una alternativa para no adquirir árboles frutales en viveros foráneos y disminuir al máximo el costo del transporte hasta la parcela del productor es la propagación en viveros locales, con portainjertos adaptados de la región e injertados con variedades mejoradas.
Primero, es conveniente que el terreno se limpie antes de la próxima siembra de la milpa para poder maniobrar sin problemas en el trazo de las hileras a curvas a nivel. Para el trazo de las hileras se hace uso del aparato A, que es un triángulo equilátero de 2 metros de lado, sin base, con un nivel de burbuja en el centro de la barra que une los dos lados de la letra A en la parte media. La primera hilera se traza en la parte del terreno que permita tener la hilera lo más larga posible, o en la parte alta del mismo terreno. Es importante señalar que en la primera hilera de la parte alta de la ladera, número 1, se respete el espacio de la franja destinada para maíz y frijol, aguas arriba de la hilera. Esta primera hilera será la línea de referencia, a partir de la cual se trazarán las restantes, casi paralela a ella, dependiendo de la variación de la pendiente. Si la topografía del terreno es variable a tal grado que ocasiona cambios fuertes en la pendiente, el trazo de las hileras debe ser individual para que queden las curvas a nivel. En el punto donde se coloque un extremo del aparato A, se coloca una estaca. Después, en la posición del otro extremo del aparato A, que indique que está nivelado, se coloca otra estaca, y así sucesivamente. Es decir, se van colocando estacas cada 2 metros hasta salir en la orilla del terreno. Una vez que se ha trazado una hilera, si presentan curvaturas acentuadas, hay que suavizarlas, reubicando a ojo las estacas correspondientes. Una vez terminado el trazo de todas las hileras, se procede a la marcación de los puntos donde se harán las cepas en cada una de ellas. Las distancias serán marcadas con cal hidratada, donde se abrirán las cepas de 40 por 40 por 40 centímetros. Como se mencionó antes, esta se realiza en las dos franjas de 3.2 metros de ancho que flanquean a la franja ocupada por el árbol frutal. En cada franja, el maíz y frijol se siembran en 4 surcos de 0.80 metros de ancho cada uno, acorde con el patrón de cultivo local. Los patrones de cultivo maíz y frijol asociados y maíz y frijol en relevo convencionales siguen vigentes. Sin embargo, se recomienda que sean sustituidos por el patrón de cultivo maíz y frijol en surcos alternos con microrotación anual, con el fin de que un mayor número de hojas de la planta de maíz reciba luz directa del sol y con ello incrementar el rendimiento de grano por unidad de superficie, con la misma dosis de fertilización y cantidad de agua disponible durante el ciclo para el maíz como cultivo simple. En cada franja de 3.2 metros de ancho se siembran 2 surcos de maíz y 2 surcos de frijol de mata o arbustivo de madera alterna, es decir, uno de maíz y el siguiente de frijol. Se recomienda una densidad de 18.750 plantas de maíz y 26.785 de frijol de mata o arbustivo por 0.60 hectáreas, que es la superficie que comparten ambas especies. Para tener estas densidades, la distancia entre plantas de maíz es de 0.20 metros y 0.14 metros entre plantas de frijol. La fórmula de fertilización es la 36, 27, 12 para la fracción que ocupa el maíz, 30%, y 18, 18, 13.5 para la fracción de terreno que ocupa el frijol, 30%. Ambas especies se siembran al mismo tiempo, ya sea en humedad, residual o temporal estricto. La fertilización se realiza de la siguiente manera. Para la siembra de maíz se recomienda aplicar 1/3 del nitrógeno y todo el fósforo y potasio en banda en el fondo del surco al momento de la siembra, y en la fecha del aporque se aplican los 2/3 restantes del nitrógeno, mientras que en el caso del frijol, todo el fertilizante se aplica en la siembra de la misma manera que en el maíz. Como ejemplo de la dosificación del fertilizante en el patrón de cultivo maíz y frijol en surcos alternos. Para el maíz, en la siembra hay que aplicar 16 gramos de fosfato de amónico y 5.5 gramos de cloruro de potasio por cada metro lineal, en banda y al fondo del surco. Y antes de realizar el aporque o labor de cultivo, se aplican 15 gramos de urea por cada metro lineal al fondo del surco. Para el frijol de mata o arbustivo se aplican al momento de la siembra 11 gramos de fosfato de amónico y 6 gramos de urea por cada metro lineal de la misma manera que en el maíz. En condiciones donde no hay suficiente humedad en el suelo al inicio de la estación de crecimiento,
mes de marzo, como en Santa María Tlahuitoltepec, región Mije, la plantación se realiza en el mes de junio, que es cuando inicia el periodo de lluvias. La cepa para plantar el árbol se hace el mismo día de la plantación para evitar pérdidas considerables de humedad del suelo, separando el suelo de la capa arable de aquel del subsuelo, con el fin de invertirlos al rellenarla después de acomodar el cepellón del árbol. Entonces, una vez hecha la cepa, se quita la bolsa de polietileno que contiene el cepellón, el cual debe regarse bien la noche anterior. El cepellón se coloca en el centro de la cepa a una profundidad que cubra 2 centímetros por arriba del sustrato contenido en la bolsa de polietileno. Una vez asegurada la alineación del árbol en la hilera, se empieza a llenar la cepa hasta la mitad con el suelo superficial de la misma cepa, ejerciendo una ligera presión para eliminar bolsas de aire y lograr que las raíces queden en contacto con el suelo. Enseguida se aplican los fertilizantes: 55 gramos de urea, 33 gramos de fosfato de amónico y 52 gramos cloruro de potasio, más 1 kilo de polinasa u otro estiércol, que corresponde a la fórmula 30-15-30-01. La aplicación se hace alrededor del tronco, a una distancia de 20 centímetros del mismo. Se termina de llenar la cepa con el resto de suelo y otra vez se apizona suavemente con los pies con el fin ya mencionado. El árbol recién trasplantado debe quedar en posición. Si el vigor del tallo es débil, se recomienda el uso de un tutor, una vara recta y fuerte, cuya colocación no debe dañar el sistema radicular del árbol recién trasplantado. Formación y poda del árbol. La poda anual es crucial para el crecimiento y desarrollo de los árboles frutales caducifolios, tales como el durazno. Durante los primeros años, la poda da forma al árbol para tener una estructura vigorosa que soporte una producción óptima de fruto que facilite las labores culturales y de cosecha durante la vida productiva del árbol. La formación del árbol es llevada a cabo durante los primeros 3 a 4 años de vida del árbol en el terreno para que tenga una estructura que pueda soportar una producción óptima de frutos, bien distribuidos con exposición a la luz solar y permita accesibilidad para las prácticas culturales y de cosecha. En la segunda fase del proyecto de manejo sustentable de ladera, el sistema tipo Tatura modificado se acondicionó para mejorar la calidad y cantidad de madera fructífera en las partes inferiores del dosel de los árboles frutales plantados a 1 metro de separación en la hilera. La adecuación consiste en dirigir solo un eje primario de estructura perpendicular a la hilera de manera alterna, es decir, el primer árbol de la hilera tiene su rama de estructura principal en dirección aguas arriba y el siguiente árbol con la rama de estructura principal aguas abajo, por lo que ambos forman una Y. Esta formación también es recomendada para árboles de manzano, peral, tejocotes, cítricos y guayabo en las laderas de las sierras de Oaxaca. En las condiciones de Santa María Tlahuitoltepec, región Mije, donde los árboles frutales se trasplantan hasta el mes de junio, una vez plantados no se despuntan, con el fin de que sigan creciendo y al final de la estación de crecimiento alcancen el vigor de árboles con troncos gruesos, diámetro de 1.5 centímetros o mayor y ramas laterales vigorosas. De esta manera, el árbol estará listo para iniciar su formación a principios del mes de febrero del siguiente año. La formación del árbol se inicia con el despunte del mismo, a una altura de 40 y 50 centímetros del suelo, en una yema que crezca hacia afuera de la hilera y perpendicular a la pendiente del terreno, de manera alterna. Es decir, si el primer árbol de una hilera el despunte se hizo en una yema orientada aguas arriba, entonces el segundo árbol será despuntado en una yema orientada aguas abajo, y así sucesivamente. El árbol con crecimiento orientado hacia aguas abajo se despunta a 40 centímetros del suelo y el orientado hacia aguas arriba a 50 centímetros. Además del despunte del tronco, hay que eliminar completamente las ramas laterales mal posicionadas que crecen perpendicular al eje primario tanto hacia el centro como fuera de la hilera, mientras que las ramas laterales bien posicionadas a lo largo de la hilera deben ser despuntadas a 1 o 2 yemas. Aunque los árboles jóvenes no pueden ser formados exactamente durante el año,
El crecimiento puede ser dirigido parcialmente mediante la poda de verano desde el primer ciclo de crecimiento. La poda de verano consiste en la eliminación de ramas indeseables, aquellas que no se quieren como ramas permanentes, los ápices de las ramas menos deseables y de crecimiento vegetativo vigoroso que nace de la raíz o en el tronco y ramas del árbol. Todo esto para estimular el crecimiento en ramas secundarias localizadas favorablemente para la estructura del árbol. Los árboles jóvenes con frecuencia son podados ligeramente una o dos veces durante la estación de crecimiento. En general, se sigue el mismo procedimiento de poda en los veranos segundo y tercero para estimular el crecimiento en las ramas deseadas. Al final del primer ciclo de crecimiento, los árboles tendrán ramificaciones tanto en el tronco, 40 a 50 centímetros de longitud, como en la rama que creció a partir de la yema apical donde se hizo el despunte en el mes de febrero después de